Muy buenas tardes para todos y hoy tenemos proyectado nuestro tema eh, sobre el párrafo y que ya habíamos visto eh, de manera inicial hace 15 días, pero ahora vamos a verlo pues a profundidad. Algunas cosas que vamos a repetirlas, digamos, pero vamos a ampliar tanto en contenido como o en profundidad y en extensión el tema. Bueno, en general, esta es la estructura que vamos a seguir, que planteamos hace 15 días, la definición, la diferencia entre enunciado e idea. Ahí vamos a ver las relaciones entre lenguaje y pensamiento, las funciones de la oración dentro de un párrafo, la estructura del párrafo y la función del párrafo en el texto. Entonces, arrancamos por la definición. ¿Ustedes me están escuchando todos bien? Sí, Yo señor. sí. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, bueno. Les ruego que preferiblemente me hablen cuando les pregunte. Participen de viva voz porque aquí me es un poco difícil leer el chat, ¿vale? Pues para no salirme de la presentación. Listo. Entonces, iniciamos. ¿Qué es un párrafo? Nosotros ya habíamos dicho que había varios elementos que configuraban o podían ser como elementos descriptivos de un párrafo. Desde el punto de vista gráfico, sería una cosa como la que tenemos allí, como esta, más o menos así, desde el punto de vista gráfico, así se ve un párrafo. Este punto de acá es un punto seguido, lo cual indica también pues, que hay varios enunciados, por lo menos dentro de un párrafo. Inicia con mayúscula, siempre un párrafo inicia con mayúscula. Usualmente inicia con sangría. La sangría es una entrada especial que tiene el primer renglón. Como ustedes pueden ver en la margen izquierda, el renglón inicia corrido hacia adentro, digamos que pongámosle más o menos medio centímetro o 1 centímetro, dependiendo del formato del texto, pero la sangría es una entrada especial en la primera línea. Como les vimos ya gráficamente, agrupa oraciones o enunciados, termina en un punto y aparte, y pues varios párrafos configuran un texto. Entonces ya empezamos a definir un poco o intentemos usar un poco más, de manera más estricta los términos. Un texto sería, nos referimos a la totalidad del documento, digámoslo así. Sí, digámoslo así. Entonces el texto es una unión o está constituido por varios párrafos. Desde el punto de vista, no, es que ¿por qué me pide aquí? Ya. Desde el punto de vista semántico, también habíamos dicho que pues varias propiedades. Básicamente el párrafo es una unidad, ¿sí? Cuando decimos es una unidad, pues quiere decir que tiene sentido propio, por un lado, es decir, si se quiere, él tiene ya una autonomía frente a los otros párrafos, ¿sí? Tiene un propósito único. El párrafo tiene una unicidad o una autonomía, sin independencia de los otros párrafos. Digámoslo más bien autonomía, más que independencia, porque en realidad un párrafo está en relación con los otros. Pero además, el párrafo se basta a sí mismo. Digamos, parte de esa autonomía implica en que para tener sentido no necesita recurrir a otros párrafos. Si el párrafo está bien construido y de acuerdo con la funcionalidad que se ha propuesto el autor, entonces el párrafo por sí mismo se basta para comunicar un mensaje. ¿Hasta ahí se capta la idea? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Muy bien, listo, perfecto. Entonces,
Desde el punto de vista sintáctico, bueno, les pregunto, cuando hablamos de semántica, ¿ustedes me entienden a qué me refiero? Semántica se refiere a el sentido de las, o si se quiere tal vez de una manera más técnica y precisa, al significado. ¿Sí? La semántica hace referencia al significado. En cambio, la sintaxis, que es a lo que se refiere aquí cuando hablamos del punto de vista sintáctico, la sintaxis tiene que ver es con el orden, ¿sí? Con el orden, con cómo está estructurado el párrafo. Entonces, desde el punto de vista sintáctico, pues, como ya dijimos, que es un conjunto de ideas o enunciados que están contenidos dentro del párrafo. El asunto es que estos enunciados siguen un orden lógico, están jerarquizados de acuerdo a un criterio lógico, y en ese sentido es que hay una sintaxis, una estructura, una jerarquía. Si esa jerarquía es visible, es decir, es captable por el lector, quiere decir que el párrafo está bien construido. Más adelante, el día de hoy, espero en esta sesión que alcancemos a hacer un ejercicio en el que podamos reconocer la estructura de un párrafo. Bueno, dentro de esas, o en esa jerarquía, las oraciones cumplen una función específica. Y esa función específica también, digamos, la funcionalidad o las funciones que puede desempeñar una oración dentro del párrafo, también las vamos a ver a continuación. Entonces, el primer ejercicio es tomar un texto que ustedes estén leyendo para sus clases, que tengan que leer, ojalá una lectura, ojalá escojan un párrafo que particularmente les haya parecido difícil de comprender, y habría que sobre ese párrafo contestar las siguientes tres preguntas. Bueno, lo primero es, ¿cuántos párrafos tiene el texto? Si el texto es muy extenso, entonces se toma dos apartados, quiere decir dos subtítulos, y se cuenta el número de párrafos en cada subtítulo, para esos dos que ustedes escogieron. Luego toman tres párrafos al azar, cualquiera sean estos párrafos, y lo cuentan cuántas líneas tiene cada párrafo. Y finalmente, de esos tres párrafos, se escoge uno, se quedan con uno, y aquí me quedo mal. Y entonces, me dicen, de acuerdo a lo que ustedes puedan, a su juicio, cuántas oraciones tiene ese párrafo. ¿De acuerdo? Sí, profe. De acuerdo, profesor. Listo. Entonces, vamos a hacerlo ahora mismo. Vamos a hacerlo ahora mismo y miremos aquí cómo salimos. Fin de la presentación. Por ahora. Entonces, son las 4:18. Entonces, si les parece, hasta las 4:30, 12 minutos para hacerlo, en la medida en que creo que no es tan complicado. ¿Les parece? Pero Sí. ese ejercicio se hace con la lectura que usted nos dio o con otra que nosotros estemos haciendo. Yo preferiría con una que ustedes estén haciendo y ojalá, si esa lectura les parece que es muy complicada, mejor. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Sí, listo. Con eso pues vamos como aprovechando, o sea, como quien dice, en la medida en que van adelantando en la lectura de un texto que igual les toca leer, pues vamos también nosotros profundizando en nuestro tema. Ah, bueno, sí.
Bueno, les voy a proponer algo, ya que tenemos todavía 10 minutos y excúsenme la interrupción.